Quizá has visionado algún vídeo de Neutron en YouTube y has visto que podría ser una muy interesante opción como herramienta auxiliar para clips de títulos, efectos y otras cosas. Pero a simple vista se ve un programa complicado y poco amigable. Puedo decirte que, aunque es casi infinito en su potencia, no es más complicado que Nuke o Fusion. Eso sí, siempre que entiendas lo básico de su funcionamiento y los principales nodos que se utilizan. Es por ello que he decidido hacer este curso básico de Neutron. Y en este primer capítulo quiero mostrarte lo más esencial, que sería su instalación y la interfaz. Pero antes de nada, si te interesa seguir todo el curso, ¿por qué no te suscribes? Así, si activas la campanita, podrás estar al corriente de cuando aparezcan nuevos capítulos en el canal y seguir aprendiendo sobre este estupendo programa. Neutron es todo un referente en el mundo de los VFX. Se podría decir que es casi una copia de Nuke por su similitud, pero se trata de un programa de código abierto, por lo que es totalmente gratuito. Para su instalación debemos ir a la página oficial que te muestro el resultado en Google al buscar Neutron. Una vez allí, al parecer Google lo traduce como soda, debéis darle a descargar, lo que os llevará a la siguiente página a la selección del sistema operativo que estáis usando. Yo le daré a ventanas, es decir, a Windows, y se nos abrirá una opción que ya indica que es válida para Windows 8, Windows 10 o 11. Se trata de un archivo comprimido zip que tendréis que descargar y descomprimir en la carpeta que deseéis. Habrá creado una carpeta con todos los archivos necesarios para su instalación. Solo debéis utilizar el archivo setup.exe y se instalará en vuestro sistema. No os pongo todo el proceso ya que imagino que todos sabéis instalar un programa. Si no, con aceptar cada pregunta que os haga ya lo tendréis instalado. Una vez ya lo tenemos instalado, lo vamos a abrir y esta es su interfaz, por defecto. Pero el primer paso que vamos a dar es configurarlo para ajustarlo a nuestras necesidades y quizá evitar que nos surja posteriormente algún problemilla. No dispone de la opción de cambio de idioma, aunque muchos lo prefieren así, para poder seguir tutoriales en inglés. Pero para sentirnos más cómodos con la interfaz, vamos a conocer un poco sus diferentes zonas, comenzando por el menú principal. Ahí, de momento, la sección que más nos puede interesar es la de File, que como en todos los programas, es donde se encuentran las diferentes opciones de nuevo proyecto, abrir proyecto o grabar proyecto. Más adelante iremos viendo ese menú con más precisión. La sección que tenemos justo debajo podríamos decir que es el visor, donde vamos a poder ver la previsualización del proyecto. Pero debemos saber que este está directamente relacionado con el nodo Viewer o Viewer, que nos sale siempre por defecto. Es decir, que sin ese nodo no podremos ver nada, ya que es el alma del proyecto. Se pueden tener varios nodos Viewer para tener diferentes vistas de una misma secuencia. En la sección de la parte derecha, que es donde nos aparecerán las propiedades de los nodos, de momento solo nos aparecen las propiedades de ese nodo Viewer, es decir, del proyecto. Y ese debería ser uno de los primeros pasos al iniciar cualquier proyecto, el ajustar sus valores a nuestras necesidades. Podréis ver que tiene diferentes pestañas y valores, pero lo principal y que debemos saber es el formato del proyecto representado en este desplegable y el valor de fotogramas por segundo, que lo tenéis aquí. En esa misma ventana, conforme vayamos añadiendo nodos, se irán añadiendo secciones o ventanas con las propiedades y herramientas de cada uno de esos nodos. En la parte inferior tenemos la ventana principal, donde vamos a trabajar con los nodos. Podéis ver que tiene también tres pestañas. El Node Graph, el principal, donde insertamos, conectamos y modificamos los nodos. El Curve Editor, donde podremos editar y modificar el comportamiento de las curvas de animación. Y el Doveship, que es donde podemos modificar posicionamiento de fotogramas clave. En la parte central disponemos de la línea de tiempo. Tiene, como es natural, sus botones de reproducción, avance, atraso y repetición. Por defecto nos aparece con una longitud de 250 frames, pero en las características de nuestro proyecto
Podemos modificar su duración, siempre teniendo en cuenta la velocidad que hemos puesto de fotogramas. Para que lo veáis más claro, os pongo un ejemplo en la pizarra. Si queremos hacer una animación de 5 segundos y queremos una velocidad de 30 fotogramas por segundo, habrá que multiplicar 30 fotogramas por los 5 segundos, lo que nos arroja un resultado de 150 fotogramas, pues ese valor es el que debemos poner como final de nuestra línea de tiempo. Por último, disponemos en la izquierda una columna llena de iconos. Estos son los nodos de que disponemos, agrupados por categorías. Pero si no conocemos esa categoría donde puede encontrarse un nodo, lo más sencillo es buscarlo dentro de la sección de Node Graph por medio de dos métodos, o bien con el botón derecho del mouse, con lo que nos aparecerá todo el listado de nodos, o bien con la tecla Tab, con la que nos aparecerá un buscador que con poner el nombre o parte del nombre del nodo nos irá mostrando los posibles candidatos. Y para finalizar este primer capítulo del curso básico de Neutron, os diré que si en un momento dado necesitáis trabajar con mayor precisión en cualquiera de las secciones que os he nombrado, simplemente dejando en ella el puntero del ratón y pulsando la barra espaciadora, esa sección se ampliará a pantalla completa. Una facilidad para trabajos detallados. Mi consejo es que lo que os he explicado en este primer capítulo os lo aprendáis para tener más fluidez en las tareas de edición. No es tan difícil. Os espero a todos en el siguiente capítulo. Un saludo amigos. Chao.